Pues buenas tardes, bienvenidos al programa En Sintonía con la Verdad, aquí en Radio Sol, y hacemos una corrección en referencia al programa pasado, donde por error hice referencia a Radio Los Barrios. Aquí en Radio Sol, En Sintonía con la Verdad, Alberto al control, y damos la bienvenida a los interlocutores perennes en nuestro programa, que es Miguel Domínguez, bienvenido. Bien, buenas tardes. Y José Antonio Ortega, bienvenido. Buenas tardes. Y otra tarde de lucha informativa para ir desvelando información a los radioyentes que religiosamente nos siguen jueves tras jueves aquí en Radio Sol. Comenzamos y vamos a hablar un poquito de la ola de frío polar que está llegando, un frío intenso, un invierno inusual, sobre todo en España, donde se ha llegado a registrar en poblaciones hasta 80 centímetros de nieve. Han quedado aislados pueblos, han tenido que ser suministrados vía aérea y esto quería simplemente hacer otra vez referencia un poco al cambio climático debido al sistema neoliberal, al sistema capitalista de producción que conlleva las emisiones incontroladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y esto hace que propiciemos más un poquito el cambio climático, que en cierto modo es una fase cíclica. Pero para evitar esto, ya lo comentamos alguna vez, yo creo que es difícil, Miguel, ¿no?, que las empresas cambien un poco el chip para que cambien el modelo de producción. Es decir, cambiar un poco la producción basada en el petróleo y buscar métodos de energía alternativas, quizá por las grandes empresas que tienen y controlan los grandes intereses económicos a nivel mundial. Aquí sería difícil decir, por ejemplo, vamos a cerrar la central de carbón. Sería algo inviable. Totalmente inviable, y más teniendo la economía existente en nuestro país, porque si la crisis que hemos padecido desde el año 2007 no hemos conseguido el cambio de la economía productiva de este país, alterarlo, pues menos se daría con el cierre de este tipo de industria. Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo en lo de que todo esto se produce por lo que estamos echando a la atmósfera. De ahí viene el cambio climático, pero vamos, que aquí había que tirarle bien de la oreja era al chino y al americano, porque nosotros somos un islote en comparación. Digo un islote, lo que emitimos nosotros a la atmósfera comparado con Estados Unidos y comparado con China, ¿no? Esos son mientras estos dos. José Antonio. No, yo un apunte, que no es el sistema capitalista, que es el sistema de producción socialista, ocurre exactamente lo mismo. Miguel lo ha dicho ahora mismo con... Sí, yo siempre hago referencia al capitalismo porque es el modelo de producción competitivo. Sí. O sea, se produce más de lo que se necesita. El modelo socialista, por ejemplo, el modelo socialismo, se produce lo que se necesita. Sí, pero a fin de cuentas... Pero perdón. Vamos por orden, Miguel. Vamos primero con su opinión. Sí. Pero a fin de cuentas tiene a la Unión Soviética, que... Ex-Unión Soviética. Ex-Unión Soviética, y el caso de Chernobyl. O el, como ha dicho Miguel, el tema de cine. Yo no creo que tenga tanto que ver con el sistema de producción como con el progreso. Es que el progreso tiene ese precio. Y los beneficios. Hace ya un tiempo escribí un artículo por un tema que había leído muy interesante. A fin de cuentas, los recursos disponibles son limitados. Ese es el problema que tiene la humanidad. Y además, como el desarrollo se acelera en progresión geométrica, cada vez que un avance supone 20 avances más, pues es decir, tenemos un horizonte. Nosotros afortunadamente no lo vamos a vivir, pero nuestros descendientes dentro de 100, 200 años pues van a tener mayores problemas medioambientales que nosotros tenemos. De todas maneras, yo tengo mucha fe en la humanidad, y yo pienso que la humanidad es capaz de buscar soluciones tecnológicas para muchos de los problemas que se nos han presentado. Porque ¿cuál es la opción? La opción es irnos para atrás. Sí, una regresión en el progreso es complicado. De todas maneras, termino, hay una concienciación en el medio ambiente
que no había antes, ¿no? Por ejemplo, en Europa es un ejemplo, y las directivas europeas en materia de contaminación y demás son un ejemplo. Aquí hemos tenido un retroceso estos años con la crisis y con el gobierno del PP, que por ejemplo se cargó la ayuda a las energías renovables y demás, y ahora con el Trump en Estados Unidos, que seguramente va a ser un desastre con lo que hizo Obama, que por cierto Obama se llevó el modelo de España en tema de energías renovables y este tipo se lo va a cargar también. Pero bueno, esto es la eterna lucha esta, ¿no?, entre el progreso y la lucha del ser humano, al fin de cuentas, ¿no? Miguel, ¿querés puntualizar algo? No, lo que tú has dicho, ¿no? Porque efectivamente hay un sistema comunista en China, ¿no? En Rusia, yo no sé ya si es comunista, yo creo que es peor que lo que hay ahora que lo que había antes, ¿no? Pero, claro, son sistemas comunistas, pero ponen al servicio de los mercados determinados productos que está hecho de cualquier forma, o sea, con unas maneras todavía peores de la fabricación que lo que hacen en Estados Unidos. Ahora, si me permite, yo en temas de contaminación pues soy un aprendiz, ¿no? Yo también. Y sí recuerdo yo de mi niñez, yo, como saben la mayoría de los oyentes, soy de Algeciras y me crié en Algeciras, ¿no? Y yo vivía en la denominada Banda del Río, frente al cuartel de transeúnte. Y yo recuerdo perfectamente, pues de los años 55 en adelante, ¿no? Y en aquellos años, en Algeciras, si yo no recuerdo mal, había unas cuantas fábricas de pescado, había radicadas en el término municipal de Algeciras, pues creo que eran 6 fábricas de corcho. Yo vivía en línea recta 500 metros de la corsera española, ¿no? Y además, los trenes entonces bajaban de la estación de ferrocarril actual, bajaban al puerto. Bueno, pues entonces las máquinas del tren funcionaban con carbón de piedra. Mi familia tendía la ropa junto al cuartel de transeúnte. Y bueno, raro era el día que la ropa no venía negra, bien de la máquina del tren o de las fábricas de corcho. Yo en aquella época, lo que es partículas en suspensión en Algeciras, había muchísimas más de las que hay hoy. Yo ya lo que no puedo decir si lo que es la chimenea de la industria radicada en el campo de Gibraltar es peor que lo que soltaba la máquina del tren o las chimeneas de las fábricas de corcho. Pues una puntualización también en respuesta, bueno, no en respuesta, sino simplemente como dato añadido, que según declaraba no hace mucho el investigador y físico Hawkins, lo conocerán ustedes, famoso por todas las conferencias y libros publicados, este señor que está en silla de ruedas y apenas se comunica a través de un ordenador, y bueno, predijo que la humanidad tenía 100 años a partir de ahora para buscar un planeta alternativo a la Tierra. Creo que más no se podría resumir la opinión de este profesional en el campo de la ciencia. Eso quiere decir... ¿Y lo encontrará? Seguramente sí, porque yo creo que incluso ya ocultan datos de que haya evidencia de planetas habitables y no hayan salido a la luz. Bueno, no, pero de hecho hay una empresa por ahí que tiene planificado la colonización de empezar la colonización de Marte en un plazo de unos 20 años. 20 años. O sea, que ya no tiene... Si hacen eso es porque tienen la previsión de que algo ya es irrecuperable, seguramente. Bueno, hacemos una alusión también, claro, como decía yo antes, no el sistema capitalismo, cualquier sistema, pero especialmente en el capitalismo, la mentalidad del neoliberal, el economista neoliberal, piensa que hay recursos ilimitados de un planeta limitado. Y el problema no es ese, el problema es que las grandes empresas aglutinan cada vez más capital. Y los que son ricos son ahora más ricos y los trabajadores que antes era clase obrera, ahora es clase casi pobre. Eso significa
que precisamente hoy Clay Erwin, que es el jefe de renta variable del JP Morgan, uno de los bancos que dirige la economía mundial, textualmente, la presión sobre los sueldos puede originar la próxima recesión. Sí. ¿Qué solución hay para equilibrar precisamente esa balanza tan desigual que se está produciendo? Una reflexión así rápida a bote pronto. ¿Cuál es el problema que tuvo el capitalismo a principios de siglo? Pues al principio de siglo el capitalismo, el problema que tuvo era que no había gente para consumir, porque los trabajadores a principios de siglo, incluso décadas de los 30, de los 40, la gente cobraba una miseria, trabajaba mucho y cobraba una miseria. Entonces el capitalismo producía, pero ¿a quién se lo vendía? No había, es decir, entonces, ¿cómo se solucionó esto? Esto se solucionó pues mejorando la situación de los trabajadores. Es decir, para que los trabajadores pudieran consumir, porque ¿qué sentido tiene fabricar zapatos si los trabajadores luego no pueden comprarlos? O fabricar coches si los trabajadores no pueden comprarlos. Entonces, ¿cuál es la solución? Eso que tú estás diciendo, la misma, está todo inventado. Pues mejorar de nuevo la situación de los trabajadores, es decir, la gente para que la gente pueda seguir consumiendo, porque si no, es decir, al final la solución va a venir, el propio sistema la exige, ¿no? Le paso la palabra a Miguel. ¿Qué opinas de esta desigualdad que se está produciendo y que sigue acrecentándose? Aparte de la colaboración con la ley de la reforma laboral que tuvo lugar en este país y que eso hace precisamente que cada vez la calidad laboral del empleado a nivel general sea cada vez más pésima. Tiene menor poder adquisitivo. De hecho, en España ahora es más fácil alquilar que comprar una vivienda. Y ahora se está produciendo lo que es un boom, una burbuja en el tema de alquiler, que también puede llegar a dispararse. Un apunte. Sí, claro. No, quiero decir, yo he hecho una reflexión, digamos, filosófica. O sea, una reflexión, es obvio, por ejemplo, que ese problema existe en Europa. España es uno de los países más afectados y por eso desde la izquierda, porque no olvidemos que el bienestar de los trabajadores ha venido siempre, sobre todo desde la presión de la izquierda, no del liberalismo, ha sido la izquierda, ha sido sobre todo la socialdemocracia. También la democracia cristiana ha hecho mucho en favor de los trabajadores, la verdad, en los años 40 y años 50. Entonces, ese es el reto que tiene la izquierda hoy en día. El reto que tiene el PSOE, el reto que tienen toda la izquierda europea y el de mandar que se mejore la situación de los trabajadores, que acabar con el empleo precario, sí. ¿sí? Mejorar las condiciones de los trabajadores, ¿no? Antes de cambiar ya de temática, que vamos a entrar en... José Antonio, habrá que comprarle a Pedro Sánchez un martillo. Un martillo, un martillo que tenga la capacidad para que dé en el clavo bien. Bueno, porque últimamente en el clavo no está dando. Ya lo último ha sido lo de Guindo, ¿no? Porque hay que dar... que le han dado el visto bueno a Guindo, ¿no? No es que le han dado. Bueno, si hay la opción en Europa de que se haya presentado una mujer, pues bienvenidas sean las palabras del señor Sánchez. Pero si resulta que en Europa, al día de hoy, nada más que hay 2 candidatos y uno de ellos es español, yo entiendo que se ha de buscar apoyar la candidatura española. La candidatura española. La verdad es que eso no estaba al tanto de eso. Lo de Pedro Sánchez, por eso digo que un martillo que tenga más circunferencia para que acierte al dar en el clavo, ¿no? Sí, pero vamos, yo he hablado en general, he hablado del PSOE. Ya que es a nivel nacional, política nacional, primero una puntualización. Ahora entramos y primero felicitar a la Peña Carnavalesca, la Tagarnila, porque han recolectado 255 kilos, tengo entendido, de tagarnilas para preparar. Y eso que ha llovido poco. Felicitarles porque hacen una gran labor, ¿no? Organizando un evento cultural, folclórico y gastronómico, y además siempre con mucha afluencia. Hay otros entes públicos que organizan muchos eventos y no va ni Cristo. Pero bueno, esos son otros menesteres. Como había hablado en política nacional, simplemente voy a dejar hoy Cataluña para el último momento si da pie a ello. Pero Miguel, Podemos y Ciudadanos se ponen de acuerdo para iniciar el cambio en la ley electoral. El PSOE dice que solamente se apuntará al carro si el PP está de acuerdo.
¿Cómo ve tú esa unión en intereses? Por ser partidos políticos emergentes, ¿le favorece más el cambio? Quitamos la ley de DOM y ahora utilizamos otro favoritismo, otro sistema de recuento de votos. Hombre, yo de Podemos, los oyentes saben qué es lo que opino yo de Podemos, ¿no? Podemos es un partido que nace como consecuencia de las necesidades que tiene el pueblo español por la crisis. Y además creo que su trayectoria en el poco tiempo de vida que tiene, pues hasta el presente momento no ha hecho nada con carácter positivo, de habladuría y muchas promesas, pero una cosa es prometer y después cuando está uno en el sillón es cuando se ve de verdad la calidad y la cualidad del gobernante. Yo entiendo que si Podemos ha dicho 300 veces, porque aquí se pudo constituir un gobierno encabezado por Pedro Sánchez. Y precisamente fue el Coleta el que dijo que no se sentaba con Rivera. Y mira que cuando uno porque quiere desbancar al PP y el otro porque se está quedando sin espacio y quiere desbancar al PSOE, pues se reúnen para reformar una ley electoral que yo creo que será de difícil consecución, porque los que están arriba, ni mijita, no quieren. Curiosamente, en la última encuesta del CIS que salía sobre intención de voto, los dos clásicos tradicionales partidos, Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, tendían a bajar, poco, pero bajaban, mientras que los nuevos partidos emergentes, entre ellos Ciudadanos y Podemos, Podemos caer también. Subían. Subían. En esta última subía un poquito, pero subía. Podemos subir unas décimas, pero vamos. Claro, entiende y se entiende mejor así tu postura y que la explicas perfectamente y con la cual, bueno, se da a entender. Licenciado en Ciencia Política, José Antonio, ¿tu opinión? Esta mañana estaba pensando en ello porque venía escuchando la radio. Vamos, yo para empezar voy a hacer una defensa de la ley electoral actual. Eso para empezar. Porque claro, se habla mucho como la reforma de la ley electoral como la panacea, como ese es el mal del sistema político español, y no es cierto. La ley electoral española fue un acierto en su momento porque tenía un objetivo en una determinada circunstancia, obviamente hace ya casi hace 40 años, porque estamos hablando de los años 70, y ¿qué es lo que perseguía esa ley? Bueno, en primer lugar, perseguía que no hubiera un parlamento demasiado fragmentado. ¿Por qué? Porque con un parlamento demasiado fragmentado es imposible constituir un gobierno. Vamos a empezar. Perseguía que hubiera una cierta estabilidad institucional y política. Y además, pensemos en la situación de los años 70, como todavía ruido de sable en los cuarteles militares, que podía pasar. De hecho, hubo varias intentonas de golpe de Estado. Y luego perseguía otra cosa, otro fin, que era dar representación a las zonas rurales. Es decir, ¿por qué? Porque en España, pues la zona rural, la zona del interior de la península están despobladas y la población se concentra en el centro, que es Madrid, y en la zona de Levante, y luego en el norte, en el País Vasco y poco más. Entonces, con lo cual, si se hubiera... hay montones de sistemas electorales. Es decir, porque la cuestión al final es trasladar los votos de los ciudadanos a escaños, y hay allí diferentes fórmulas. Ahora se está hablando de mayor proporcionalidad. Vale, pero ¿qué pasa con la mayor proporcionalidad? Porque también tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, un sistema electoral que probablemente el sistema electoral más proporcional del mundo es el de Israel. ¿Saben cuántos grupos políticos hay en el Parlamento de Israel? Pues 70, 80, 90 o 100 grupos políticos. Y grupos políticos pequeños. Entonces, es decir, que se habla con mucha ligereza, pero... Las consecuencias... Pero claro, entonces... No hay que tenerlas en cuenta. Entonces, es verdad que el sistema este de DOM, a quien favorece es a los partidos mayoritarios. Pero claro, porque son mayoritarios. Si mañana, en vez de ser el PSOE o el PP, los partidos más votados fueran el de Ciudadanos, por ejemplo, y Podemos, pues serían ellos los beneficiados por la ley de DOM. Eso para empezar.
¿A quién beneficia más el sistema electoral actual? Al PP. Es obvio. Primero, porque es el partido que está teniendo más votos, y segundo, porque en las zonas rurales, el PP, las zonas rurales suelen ser, sobre todo las ciudades estas de provincia de interior, suelen ser muy conservadoras, y el PP, la derecha, tiene un voto ahí muy más arraigado. La izquierda tiene un voto más urbano. ¿Me entiendes? Entonces, claro, se va a la circunstancia, por ejemplo, que zonas pobladas, es decir, hay provincias despobladas de España que tienen la misma representatividad que provincias de España que están sobre. Bueno, entonces, hemos visto quién se ha quejado más siempre del sistema electoral. Aquí, Izquierda Unida. ¿Por qué? Porque Izquierda Unida, un diputado le costaba 500.000 votos. Mientras que, por ejemplo, al PP le costaba 50.000 votos. Entonces, ¿hay que reformar la ley electoral ahora? Sí. Porque las circunstancias son distintas, España ha cambiado, la sociedad española ha cambiado, pero bueno, que tampoco, que todos los sistemas tienen al final sus inconvenientes, sus ventajas y sus inconvenientes. Sus inconvenientes, obviamente. Pasa que la gente habla con mucha ligereza, está en la panacea, ahora ya, este sistema es mejor, este sistema es la democracia. Cuento. Miguel, ¿algo más que añadir? ¿Qué comentar? Sí, bueno, yo tengo que añadir que en este país las vergüenzas que tienen los del PSOE y los del PP para hacer un gobierno de coalición semejante a lo que está ocurriendo en Alemania, Aburrido ya. Pues esto evitaría un gobierno de coalición PP y PSOE, una vez que pierdan las vergüenzas los del PSOE y los del PP, pues evitaría hechos como el que se está produciendo en Cataluña, y que próximamente, no sé si dentro de 2, de 5, de 10 años, saltará en el País Vasco, pues porque en estos días ya parece ser que se está reformando el estatuto de los vascos, donde de alguna forma pues ya quieren introducir el tema de la consulta y de tener al gobierno español a darle de tú a tú. Mientras los dos partidos no se pongan de acuerdo y acaben con el cuento de los nacionalistas, que los nacionalistas cada vez que bueno, aparte de que los dos partidos son los que tienen que modificar esa ley electoral para quitarle proporción a esas provincias, tanto del País Vasco como la de Cataluña, porque, por ejemplo, no sé ahora mismo el porcentaje, pero en estas últimas elecciones catalanas, mientras Lérida o Gerona está sobre representada, hacían falta 15.000 votos para un diputado, en Barcelona hacían falta 60.000. Yo creo que esto lo tienen que arreglar estos dos partidos, no el Coleta y Rivera. No, el Coleta y Rivera no. Rajoy y Pedro Sánchez. Que se quiten ya las caretas, la vergüenza de que si la derecha y la derecha dice que la izquierda. Y se enfrenten y frenen a los nacionalismos, como tú has dicho, porque palabras literales de Manuel Valls, alto representante socialista, francés, y de nacimiento y de procedencia catalán, dijo textualmente: en España yo hubiera sido mucho más duro con el tema de lo que ha ocurrido en Cataluña. De hecho, la ley y lo en dice Francia, Manuel Valls, que es socialista. Aquí ha sido muy permisivo el gobierno. De hecho, la ley en Francia, bueno, el tema de lo que se califica como alta traición y demás. Manuel Valls, porque no habló conmigo, pero yo he dicho que leña al mono. Esta gente no entienden otra medicina que apunte sobre el tema. Que leña. O sea, lo que estaba diciendo Miguel, que es verdad. Sí, otro de los grandes beneficiados del sistema electoral actual son los partidos nacionalistas. Sí, la proporcionalidad, pues lo que haría es quitarle representatividad a los partidos nacionalistas en el Congreso de los Diputados. No, y que cada vez que haya unas elecciones no se tenga que sustentar ni el PSOE ni el PP, ni en los vascos ni en los catalanes, que se sustenten entre ellos mismos, y se acabarían gran parte de los problemas. Yo ayer, no sé en qué, esta mañana he leído en un editorial sobre el tema de Alemania, donde de alguna forma el socialdemócrata, el Schulz pues
ha contraído un compromiso que ha mirado más, según los analistas alemanes, ha mirado más por Alemania que por el CPD. Sí, por los intereses partidistas. Al fin y al cabo, lo que cuenta es defender a tu país, independientemente de las siglas que representes y de la bandera que lleves. Tu país es lo primero, eso es patriotismo, aquí se llamaría facha. José Antonio, ¿qué querías puntualizar? Sí, otro apunte ya sobre el tema este. Esa reforma de la ley electoral que se terminará haciéndose, digo yo, tiene que, seguramente, va a mirar también mucho, va a afectar mucho al Senado. Es decir, porque en el momento que vayamos a la proporcionalidad, a una mayor proporcionalidad en lo que se refiere al Congreso de los Diputados, va a ocurrir lo que estábamos diciendo antes, lo que la ley electoral ahora trataba de evitar, que era que ciertos territorios del Estado estuvieran subrepresentados. Entonces, para ello, ¿qué hay que hacer? Pues darle al Senado la verdadera función para la que fue concebido, porque el Senado es una Cámara de representación territorial. Entonces, digamos, el problema de su representación, que se varía con una mayor proporcionalidad en la Cámara Baja, es decir, el Congreso de los Diputados, se compensaría con una representación equilibrada de los territorios del Estado, es decir, en el Senado, porque el Senado ahora mismo no tiene la función para la que en realidad fue concebido, ¿no? En fin, que resumiendo lo que aportamos, y se solicita que si hay un cambio en la ley electoral sea consensuada, con sentido común, y sobre todo que no lleve al país a un caos mayor del que pueda, ese es el problema. Del que pueda entrar. Cambiando un poco, porque ahora sí quiero entrar ya en política local de lleno, aunque hemos saltado altibajos aquí y allá. Y bueno, era sobre la rueda de prensa que tuvo lugar el otro día, donde el equipo de gobierno se reunió en el salón de plenos. Bueno, y además que se va a reunir el viernes, mañana, con los miembros de la oposición, sindicatos y todos los trabajadores municipales. En esa rueda de prensa, el alcalde pues comentaba que iba a hacer una reclamación sobre 9 millones de euros, que corresponde con los salarios de tramitación de los despedidos. Hoy José Antonio también ha escrito un artículo de opinión, que por cierto me han comentado algunas personas que felicidades por cómo lo ha resumido, aunque ha sido a veces un poco directo, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo ha entendido. ¿Cómo hacemos ver a los oyentes o hacerles entender qué conlleva esto? Si esto es viable, es legal, ¿qué podemos ofrecer a los radioyentes? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo va un ayuntamiento a reclamar 9 millones al Tribunal Supremo, en este caso? Miguel. Vamos, yo me imagino que la tramitación porque parece ser que se le intenta de reclamar al Ministerio de Justicia. Y bueno, para presentar esa especie de reclamación ante el Ministerio de Justicia habrá que contratar algún que otro abogado. Ahí está, el Amaro del Cordero. Y entonces, pues, otro despachito de abogado que se va a llevar otro. Habrá que seguir. Otro facturón que seguir alimentando a los abogados externos y la desgracia es que parece ser que las personas que han tenido una sentencia favorable para su reingreso en el ayuntamiento, si no me equivoco, son de 6 a 7 licenciados en Derecho. Los mismos que hay que echar del ayuntamiento, esto sí que hay que echarlos del ayuntamiento, los que están colocados con una orden de compra como si se fuera a comprar una lata de pintura de 5 kilos. A esa gente son los que hay que echar y darle cabida a estas personas. Yo lo del Ministerio de Justicia tiene, para mí, tiene algo de gracia, ¿no? Porque yo creo que esto es una noticia de cabecera en periódicos nacionales, ¿no? Yo hoy almorzando con mi familia. Esto para Wyoming, esto para que el Wyoming lo saque. Almorzando con mi familia, pues el intermedio. Decía que yo a los encapuchados de esto de la línea, pues yo le daba el indulto. Yo le daba el indulto porque es que es de risa, ¿no? Es de risa que en el siglo XXI ocurran estas cosas, ¿no?
Y ocurren estas cosas porque desde los tiempos de María Castaña, pues no se le puede echar la culpa a este gobierno solamente, se ha contentado a la línea. En la época gloriosa del dictador, pues dando corridas de toros y comilonas en el palco, sin atajar el problema de raíz, que el problema es educación y trabajo. Aunque esto es dificilísimo ya de erradicar. Después de la muerte del dictador, pues se ha conformado a la línea con el arreglo de 4 calles, poner luminaria, el asfaltado de 4 calles y el arreglo de unas cuantas plazas. Y este no es el problema, no es ese, el problema es educación y trabajo. Y se ha dejado el tema se ha dejado tanto de ir, que va a ser complicado resolver. Bueno, es complicadísimo. De la época de la dictadura, que era pan y circo, como has dicho, lo has dicho. No, pero es que ahora es igual. Ahora es igual prácticamente, solamente dependen de subvenciones, que si ayudas, que si... Pero Nadie tiene incentivo. De hecho, hay una puntualización que quiero añadir, porque un economista, y además no recuerdo el nombre, no he tenido tiempo de anotarlo, pero sí hizo una aportación, una idea, una gran idea, me pareció desde mi punto de vista, que era coger una sección del centro de la línea y convertirlo en Puerto Franco para que pudiera competir con Gibraltar. Se convertiría así en un Gibraltar paralelo. Es decir, todos los trabajadores que van a Gibraltar a trabajar no necesitarían... Yo creo que ni siquiera entraría gente a Gibraltar. Al convertir esa zona céntrica de la línea en Puerto Franco, tendría las mismas condiciones, las mismas ventajas para competir con nuestros vecinos gibraltareños. Miguel, ¿sería eso una solución de este economista? Dicen que es viable perfectamente. Simplemente poner puestos de control, entrada y salida, igual de aduanas, pero fomentaría el crecimiento de empleo y de comercio. Sí, no, vamos a debatir sencillamente esta idea. ¿Crees que sería una idea alternativa? Hemos empezado, porque he sido yo el que me salió del guión. Porque vamos a hablar de... Sí, pero ahora, brevemente, resumimos... No, yo voy a contar una anécdota que es una burrada. Pero que me perdonen Pero lo hacemos brevemente porque ya empieza a correr el tiempo y... Es una burrada porque yo estuve sirviendo o fui cocinero de varios gobernadores militares del campo de Gibraltar. Y el primer gobernador que me tocó a mí como cocinero fue a un personaje muy célebre, que se llamaba don Antonio Pérez Oba. Este personaje creo que ha sido en la historia del campo de Gibraltar, de los gobernadores militares, lo más malo que ha pasado lo más malo que ha pasado por el campo de Gibraltar, ¿no? Entonces, este hombre tenía una escuela muy habitual en aquella época de los militares, que los soldados pues teníamos que mantenerlos a ellos, los soldados, los asistentes o los cocineros, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tenía al camarero, que yo le decía a mi hermano José, porque mi hermano José pues se asustaba cuando este hombre empezaba a gritarle. Y mi hermano José, por no escuchar los gritos de este personaje, pues ponía dinero de su bolsillo para comprar el queso o para comprarle el jamón. Porque además, como era una persona sola, yo por contra, lo que hacía, que todos los regalos que recibía, pues yo me quedaba con ellos. Yo lo digo, como eso está desclasificado ya, pues esto ya yo me quedaba con ellos. Y él decía, cuando se levantaba mal y nos reprimía a los dos, a mi hermano José y a mí, decía que los del campo de Gibraltar no teníamos problemas, que él la solución del campo de Gibraltar la tenía en la mano y era que había que tirar la bomba atómica en el campo de Gibraltar y que no quedara nadie.
Eso es lo que quería decir. Una solución drástica, pero muy verdad. drástica. Estoy contando la pura realidad. De aquella época, personas que convivían con este personaje era el teniente coronel Jerónimo Ceco, don Juan Cantero y compañía, que si me estuviesen escuchando se estarían riendo, porque nada más que estoy diciendo la pura realidad de lo que era este personaje en referencia. Este fue el que al que le tocó de aplicar a rajatabla el cierre de la frontera, ¿no? Y como a mí me castigaba, o yo me fui de voluntario a la mili para estar en mi casa, y resulta que estuve en la huerta de General, donde estuvo Milán de Vos, recluido, pues se iba allí de verano y me tenía a mí allí, y tenía los expedientes de todos los personajes del campo de Gibraltar, desde cura hasta a los alcaldes, con la manía persecutoria que tenía sobre ellos, ¿no? Claro. Volvemos un poco al tema. En la opinión del economista decía, no estabas muy de acuerdo. ¿Tu opinión, José Antonio? ¿Por qué no crees que sería una solución? Teníamos el mismo problema, o sea, el problema del contrabando sería el mismo. No, ten en cuenta que el turismo no terminaría en Gibraltar, terminaría en la línea, porque aquel que fuera a comprar a la línea, ten en cuenta que los mismos bazares que encontramos en Gibraltar estarían en la línea, según este hombre. Pero el turismo que viene al campo de Gibraltar, que viene a la línea, viene a Gibraltar, viene por la singularidad de Gibraltar, porque Gibraltar es británico, y eso es singular. Si Gibraltar no fuera británico, pues no tendría, si se explotara bien. Si explotara bien siendo español, pues sí, por aquello de que es una montaña ahí en un llano, por las vistas al estrecho, pero no es lo mismo. Es decir, la gente que viene, y que viene del Quinto Pino, viene precisamente por eso, porque van a entrar, el hecho de cruzar la frontera, el verse allí al Bobby de turno de la Policía Real gibraltareña. Con la mezcla del Spanglish. Entonces, yo creo que la solución, más allá del tema al final de la soberanía y de la integración, que eso no ha ocurrido en 300 años y no va a ocurrir en otros 300, es lo que hemos hablado aquí muchas veces, que el entendimiento con Gibraltar es la cooperación. Yo hablaba un día con un llanito en los túneles. Una vez que fui con el equipo de Cuarto Milenio que vinieron aquí y tal, y fuimos a hacer un reportaje de los túneles y demás. Y me contaba allí un gibraltareño esto, que si se abrieran las puertas de la cooperación, habría, lo que Gibraltar puede aportar al campo de Gibraltar en tema de inversión y en tema de esto sería... los sistemas económicos son diferentes, el sistema fiscal es diferente, y también hay que recordar que Gibraltar está en Europa, que Gibraltar no está en... Pero ya no. Como tiene un pie fuera. Pero el problema de que se... Brevemente, Miguel, porque se ha quiero retomar el tema en la línea en estos últimos días, sí, que mientras se ha radicalizado en la línea en estos últimos tiempos más, ha disminuido en los barrios, en Algeciras y en San Roque. O sea que aquí también hay alguna tela que cortar, tanto en Algeciras, pero esto ha disminuido. Se ha concentrado allí. Pero hay que tener en cuenta que nosotros, una vez que se aperturó la verja, empezó a concentrarse todo sobre Gibraltar, pero es que antes lo teníamos con Ceuta y con Tánger. Nosotros es que estamos en una situación geográfica que, como no sea que colonicemos a Marruecos, pues entonces no veo yo otra solución. Yo vuelvo a repetir que educación y poner mucho dinero para que la gente no tengan que tirarse al charco, aunque ahora es muy difícil de reconducir el problema existente, ¿no? Retomamos el tema y ahora toca descansar un poco la garganta, que te veía. José Antonio, en tu artículo de opinión comentaba sobre la reclamación que quería hacer al Ministerio de Justicia, sobre los 9 millones de euros por la amortización que terminó en despido nulo. Comenta un poquito ese artículo de opinión para que los radioyentes que no hayan tenido oportunidad de leerlo comprendan el punto de vista que quieres expresar. Yo, para empezar,
Hombre, no es que yo quiera ir de sobrado, pero cualquier asesor del señor Romero al que se le haya ocurrido esa idea es que no es serio. Vamos, es que debería dedicarse a otro trabajo o volver a la facultad de Derecho y que le dieran algunas lecciones. Lo de la rueda de prensa ayer es una mamarrachada, sin incentivo ninguno. Eso te lo puede decir cualquier abogado que tenga un mínimo de experiencia. Este tipo, como no se entera, porque es un garrulo, como digo en el artículo, y lo vuelvo a repetir, es un inepto, un testarudo, un soberbio, pues va contando por ahí el tema del cambio de jurisprudencia del Supremo. Bien. Es que para eso está el Supremo. Es que eso es a lo que quiero que expliques. Explico. Eso, la función del Tribunal Supremo. Una de las funciones del Tribunal Supremo, y que es la principal, porque es el máximo. No, pero en este caso, vamos a centrarnos en este caso, sí. Es la función de casación. ¿Qué significa eso? Es decir, en España, como en cualquier sistema judicial, se emiten cientos de miles de sentencias. No sé si he dicho una barbaridad o no, pero bueno, miles, las que sean. Un montón de sentencias. Desde varias instancias judiciales. Es decir, de lo que es primera instancia, que son los juzgados cercanos, los juzgados locales, luego están los tribunales superiores, las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, etcétera. ¿Qué hace un juez? Un juez lo que hace en su función jurisdiccional es, digamos, interpretar la ley y aplicarla. Claro, en la interpretación se producen, digamos, lo que son controversias. Es decir, hay jueces que ante un mismo tema toman decisiones distintas. Ahí está lo que se llama la función de casación del Supremo. Por eso se llama casación, que es casar doctrina, es decir, casar sentencias. Entonces, cuando hay una controversia, el Supremo, ¿qué es lo que hace? Sentar doctrina. Es decir, un juez dice una cosa, por ejemplo, un juez, el de Algeciras, dice una cosa y resulta que el Tribunal Superior de Justicia de Sevilla dice otra. Entonces, al final, el afectado, las partes litigantes, la afectada, la que va perdiendo, que en este caso fueron los trabajadores municipales, pues van al Supremo. Faltaría más. Y si hubieran perdido con el Supremo, pues habían ido a Estrasburgo, porque podían ir. El ayuntamiento no, pero los trabajadores sí. Pues van al Supremo. Y el Supremo estudia el caso, estudia una sentencia, estudia otra, y al final casa doctrina. Es decir, al final sienta lo que se llama jurisprudencia. Es decir, no, mire usted, esto es así. Lo que dice la ley es esto. Esa es la función principal del Tribunal Supremo. Y eso ocurre a diario. El Supremo en esa función. Entonces, este hombre se ha empeñado en que, hombre, que el Supremo ha cambiado de jurisprudencia, el ayuntamiento ha perdido el pleito. Claro, y es lo que yo le digo en el artículo. Digo, imaginemos a la inversa. Imaginémonos a la inversa. Imaginemos que los trabajadores ganan en Algeciras y ganan en Sevilla. Y al ayuntamiento, el señor Romero va y se le ocurre, pues, llevar el tema al Supremo. Y ahora imaginemos que el Supremo, en vez de darle la razón a los trabajadores, se la da a... No, hay un cambio. Imaginemos que durante la tramitación del recurso del ayuntamiento al Supremo, pues el Supremo cambia la doctrina, ¿no? Y coge y le da la razón al ayuntamiento. Y es lo que yo digo en el artículo. Por esa regla de 3, los trabajadores pues nos iríamos ahora al Ministerio de Justicia a pedirle un puesto de trabajo, ¿no? O que nos compense económicamente, ¿no? Por el trabajo que vamos a perder. Es que digo esto, es decir, para que la gente entienda lo ridículo de lo que está diciendo. Es decir, porque el Supremo... Es una de las funciones, como he dicho. Porque ¿vale? pero aquí ¿cuál es el debate? El debate, porque dice, la jurisprudencia siempre tiene carácter retroactivo, excepto, salvo ciertas sentencias que el propio Supremo diga que no tienen carácter retroactivo porque son o porque violan derechos fundamentales o por razón de fuerza mayor. Entonces, claro, eso fue lo que hizo el Supremo. El Supremo lo que hace es revisar su doctrina, pero además, y ya termino, es que es fundamental que se revise la doctrina porque la jurisprudencia es algo cambiante en el tiempo. Sí, y la interpretación de las leyes también. Si no existiera esta función de casación, si no existiera esta función de interpretación de un alto tribunal, pues la jurisprudencia no mejoraría nunca. Imaginemos, si la jurisprudencia no se revisara... Pues sería una justicia estancada, no serviría para... Un criterio que fuera injusto no se podría cambiar nunca. Claro.
Es tan estúpido. Creo que lo has explicado muy bien. No, se nos va el tiempo y quiero empezar con Miguel porque mañana están convocados los partidos de la oposición, los miembros de la oposición, sindicatos y trabajadores. Y primero, en primer lugar, creo que van los partidos de la oposición. Miguel, exponía el alcalde en la rueda de prensa que iba a explicar la decisión que han tomado al respecto. Es decir, que entonces es una sesión informativa, digamos. Les van a exponer lo que ya han tomado, la decisión que han tomado. No se va a negociar nada, no se va a sentar buscando consenso. Yo lo único que he recibido es ¿Qué piensas que va a ocurrir? Citación, creo que a las 9:30 de la Junta de Portavoces, donde más o menos dice situación económica, no dice nada más. O sea, yo voy allí sin saber a qué voy. Porque todavía cuando hay un pleno, pues yo recibo la documentación del pleno y me la estudio y veo por dónde puedo pronunciarme. Pero en este caso ninguno. Hablando de plenos, Miguel, para el próximo pleno sí hay un punto interesante que quería resaltar ahora, sí, porque se nos acaba el tiempo y claro, y creo que tú tenías interés en comentarlo aquí en Antena, en Sintonía con la Verdad, sí. Y era en referencia a un punto sobre un préstamo que se pidió al Banco Santander y que afecta a un exalcalde de este ayuntamiento. El amigo Ortega, cuando nos ha disertado sobre el Tribunal Supremo, decía que está para corregir, efectivamente. Recientemente, en un plazo de meses, el Tribunal Supremo se ha manifestado, más o menos, no es lo mismo, porque hay que leerse el expediente del Banco Santander y hay que leerse el expediente del Barclays. El expediente del Barclays es la sentencia que el ayuntamiento ha ganado en el Tribunal Supremo sobre el abono a esta entidad de 11 millones de euros. Y lo del Santander, más o menos, es lo mismo, pero no es igual. Es una operación de crédito que se contrae en el año, quiero recordar, en 2010, y que lo pierde. Y su cuantía son 5.088.000 euros. El lunes va al pleno. Bueno, tengo que decir que yo al señor alcalde como alcalde no ha puesto ni un céntimo por él. ¿No? Pero sí apostaría todo lo que tuviese en mis manos por la figura de trilero, o jugador de cartas, ¿no? Porque se las inventa de farol, juega pues cada 2 por 3. Y entonces el lunes resulta que va un pleno donde se solicita la revisión de oficio de ese expediente que tramitó el anterior alcalde, llamado don Juan Monte de Oca Márquez. Solicita el pronunciamiento del pleno, porque él entiende que ese expediente se ha tramitado incorrectamente, y lo eleva al Consejo Consultivo de Andalucía, para que una vez que se pronuncie el Consejo Consultivo y si lo anula, pues entonces cargar todas las responsabilidades contra Juan Monte de Oca. No tiene otro fin ese expediente, pero sin embargo no lleva a pleno el expediente que se ha tramitado en las mismas circunstancias. Lo decía él en el periódico. El día que salió la sentencia favorable, decía, con los mismos requisitos hemos perdido la de 5 millones de euros, ¿no? Pero la de 11 millones de euros no la lleva a revisión de oficio. Y darle, en este caso, la enhorabuena al entonces alcalde. Aunque posiblemente yo el lunes el milagro se lo desmonte. Lo que él pretende, la jugada
que de la revisión de oficios, más o menos argumentando que no se tramitó el expediente correctamente, a lo mejor se la desmonto, ¿no? Ese es el contenido del pleno del lunes. Y bueno, lo de mañana, yo estaría dispuesto a hacerle un estudio a mi estilo, un estudio económico, donde yo soy capaz de sacarle esos 2 millones que necesita para pagar la nómina. Yo se lo voy a decir aquí para que lo vaya fraguando, ¿no? O sea, puedes poner en el pleno del ayuntamiento, sí. No, pero si lo vengo exponiendo, vamos a ver, que se deje de gastar tanto dinero en charanga, que reconduzca todas las privatizaciones, primero que reconduzca todas las privatizaciones a su lugar de origen, y segundo que toda la charanga que el dinero que se está gastando, porque el discurso, lo voy a decir una vez más, el discurso del alcalde a la hora de tirarle al Partido Socialista es el discurso de pobre y de 200 millones de deuda. Pero actúan como ricos, nos han puesto los impuestos por las nubes, y a gastar dinero. Tenemos 2 puntos de interés para el jueves que viene, aquí en Sintonía con la Verdad. Lo que va a ocurrir mañana, el encuentro, la sesión informativa, que tanto a los partidos de la oposición, sindicatos y trabajadores han sido citados en el salón de pleno en grupos a distintos tramos horarios, y lo que acontece en el pleno del próximo lunes en referencia a la aportación de Miguel de desmontar. Convoca a todos los trabajadores. Sí, incluidos funcionarios y... Sí, pues, es un problema que tienes que resolver tú. Pues tú que tienes que contarle a los trabajadores, a menos que vaya a contarle, pues que se vayan preparando, que les va a recortar la nómina o cualquier historia de esa, porque es que si no, no tiene sentido. Pero es que la nómina a un trabajador no se la puede recortar. Bueno, así como así, por supuesto. No, pero quiero decir... es más... Porque se vayan echando a temblar porque voy a hacer un ERE y voy a meter hasta laborales fijos en el ERE. Porque es que verdad es que no tiene sentido. ¿Sí? Que convoque a la oposición, pues muy bien, y que convoque a las centrales sindicales también, que para eso están, para representar a los trabajadores. Es que los trabajadores no tienen por qué ir, los trabajadores que tienen que estar en sus puestos de trabajo. Que para eso están los legítimos representantes de los trabajadores, que son los delegados sindicales. Y a ellos que les explique cuál es su intención, cuál es su solución, si es que la tiene. Porque ya hemos visto que no tenía solución ni en 2011 ni ahora. Según ponía, en una nota de prensa, que era para explicar qué decisión han tomado al respecto. ¿Qué decisión? O sea, que han tomado ya la decisión. Que se entiende que es una exposición de lo que han decidido hacer con referencia a la situación económica tras la reincorporación de los trabajadores despedidos en el año 2012. Bueno, pues mañana nos enteraremos. Estaremos atentos, tomaremos nota y lo expondremos aquí en Sintonía con la Verdad. ¿Algo más que aportar? Que se acaba el último tramo del programa de hoy. Aquí en Radio Sol, con Alberto, como siempre, aquí en Control. Bueno, sabemos... Se me ha quedado una cosa con los... Pero bueno. Sí, bueno... A ver, es una exposición vuelvo a literal, Lo que hablábamos con el tema de las ruedas de prensa ayer. Sí. Porque él basa, esa reclamación de pacotilla al Ministerio de Justicia. Primero, en el tema del cambio de jurisprudencia, que es una estupidez muy grande. Y luego, el otro argumento es la tardanza en la Administración de Justicia. Ese, es un argumento fundado, en parte. Es más, de hecho está recogido en la propia ley de la jurisdicción de lo social. Hay un artículo, no recuerdo qué número es, que prevé que en los casos de demora, ¿sí?, porque la Administración de Justicia es obvio que no funciona bien, pues las empresas pueden ser compensadas. Pero hablamos en primera instancia, es decir, claro, es que quien ha propiciado aquí la tardanza en el funcionamiento de la Administración de la Justicia no lo olvidemos, ha sido el Ayuntamiento, que recurrió primero al TCJ y que luego ha retrasado más de un año las decisiones del Supremo porque se inventó el rollo ese de intentar ir a Europa, ¿no? Entonces, en fin, que otra tontería de
de Jorge Romero. Sí, pues ya lo No, y además hay una cosa que el que mal anda, mal acaba, ¿no? Este va a acabar fatal, ¿no? El señor Romero, desde el año 2011, como genio de la economía de este país, genio de la economía Guindo de se lo este puede país. llevar Banco Central Europeo. Bueno, a lo mejor sustituye ahora a Guindo. A lo mejor sustituye ahora a Guindo en el Ministerio de Economía, si este hombre acierta a O lo tres del Banco cursillos que se ha Central hecho Europeo. Bueno, ya No, conoceremos, como hemos dicho. Perdona, sí, que como ya, genio de ultimando ya el la. programa Que como genio de la. Ya se me ha ido lo que iba a decir. genio de la economía. de la economía. Sí, pero no. No son las palabras exactas que quería decir Miguel lo que- Domínguez aquí en Antena. Lo que iba a decir, no se me ha ido. No te preocupes, que tendrás ocasión para el jueves de la semana que viene. Con suerte estaremos de nuevo aquí en Radio Sol, en el programa En Sintonía con la que Verdad. como genio de la economía, como resulta que nos lleva dando superávit desde el año 2011. Ya sacamos el superávit. Bueno, pues claro, superávit no va a dar superávit si en el presupuesto, en el capítulo de personal, mete la masa salarial, más de 2 millones de euros que están contemplados en el presupuesto, pero que no se gastan. O si se gastan para haciendo trasvase a otras partidas. De entrada ahí hay 2 millones de euros en el capítulo de personal que son de plazas que no están cubiertas. Y bueno, yo soy capaz de rapiñarle de 3 a 4 millones de euros del presupuesto para que lo incorpore al capítulo 1. Tenemos 1,5 millones en asesoramiento jurídico. Bueno. Y tenemos otro 1,5 millones en externalización del alumbrado y de los parques y jardines. Ya tenemos ahí 3 millones. Calderilla. Bueno, Calderilla, vamos finalizando ahora sí ya en sintonía con la verdad, perdón. Acaba hoy jueves, día 8 de febrero del año 2018, aquí en Radio Sol. Gracias, Alberto, por estar en el control como siempre y por la participación. Muchísimas gracias por intervenir. Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Y José Antonio Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.